Mi proyecto se llama Vacío. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando Bernal nos propuso hacer el proyecto nos pidió que le enviáramos sensaciones, sentimientos que habíamos sentido durante la cuarentena. Y para mí, pues entre todos los que le dije, este era con el que más me identificaba, con el vacío. Entonces él lo plasmó en la partitura y aparece en ella, aparece la palabra vacío, cada letra en una página. La partitura es Le Chant et le Jacques de Tchaikovsky. Entonces, la cosa era que, bueno, había que desarrollar el proyecto plasmando esta palabra, donde se viera que aparecía esta palabra en la partitura, se escuchara el hueco y lo más importante, que la música tuviera un papel muy importante. Entonces yo pensando dije, ¿cómo puedo unir todas estas cosas? ¿Cómo puedo unir el vacío con el Chant et le Jacques de Tchaikovsky, etc.? Y se me ocurrió unir varias artes, es decir, me basé en los principios de Kandinsky, que fue un pintor ruso de finales del siglo XIX, principios del XX, que se basaba en 4 preceptos, ¿no? Que eran para la pintura, eran el movimiento, la forma, el color y la armonía. Y todo esto lo adapté a lo que era mi proyecto. Entonces dije, ¿cómo puedo expresar la palabra vacío con formas? Y se me ocurrió poner formas geométricas para enseñar esa palabra. Es decir, la letra V es un triángulo hacia abajo, la letra A es un triángulo hacia arriba, la letra C es un círculo que no se cierra, la I es una línea y la O es un círculo cerrado. Entonces, teniendo esto, dije, genial, ya tengo la palabra. Ahora, ¿cómo pongo la música? Etcétera, etcétera. Entonces, las figuras a la vez, además de expresar pues esa palabra, me sirvieron como marco de unas imágenes que yo quería poner. Y teniéndola en cuenta con todas las demás características, como eran la armonía, el color y el movimiento, pues quise poner unas fotos que contaran una historia, que para mí fueran importantes dentro de estas figuras, pero que estas figuras salieran en puntos donde la armonía de la obra era muy importante. Entonces tendrían otro sentido. ¿Por qué lo de las formas? Pues Kandinsky decía que el impacto de la forma y del color en nosotros es muy grande. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no es lo mismo que nosotros veamos un triángulo agudo, un triángulo de color amarillo, a ver un círculo azul. ¿Por qué? Porque la figura del triángulo es una figura punzante, una figura que la vemos, nos hace daño, ¿no? Nos provoca como un dolor. Y si encima le ponemos el color amarillo, que para Kandinsky el color amarillo, si lo tenemos en cuenta con los procesos de sinestesia, pues el color amarillo lo asociaba al sonido de trompetas, de cornetas, como muy estridente. Entonces, si eso lo comparamos, por ejemplo, a una figura de un círculo azul, pues un círculo es una figura más relajada, una figura con el trazo más lineal, y el color azul es el color de la lejanía, el color de la tranquilidad, de la paz, de la felicidad, de la inteligencia, etcétera, etcétera. No causa el mismo impacto ver ese triángulo con ese círculo. Entonces, eso lo usé y puse, pues en puntos de la armonía donde tenía que aparecer, por ejemplo, la página de la V, pues ahí aparecía ese triángulo en un sitio donde la armonía pedía que apareciera esa figura, y con unas imágenes con cierta luz pensada para crear cierto impacto o para dar ciertas sensaciones. Y al final esto pues lo uní todo con las imágenes que quería poner, que son imágenes de sitios o de cosas que a mí me identifican. Por ejemplo, al principio aparece un sitio público lleno de gente, y esto al final van apareciendo, se desarrolla con varios tonos de luz y va cambiando. Luego aparece un vídeo
yendo en un transporte, o sea, viajando. Este vídeo al final va cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta que llega a un punto en el que empieza a aparecer sonidos con técnicas de piano extendido que simulan un reloj que es el paso del tiempo, pero a la vez aparecen imágenes de una ventana, de una casa, en un sitio en el que se ve con distinta luz a lo largo del día, de las horas del día, de varios días, etcétera, etcétera, como que va cambiando, pero siempre es el mismo sitio. O sea, el espacio es el mismo, el tiempo pasa, pero siempre estamos en el mismo sitio. Esto llega a todo un punto en el que también estos vacíos que aparecían de las letras al principio son huecos, no hay nada, que poco a poco se va llenando con sonido de música como distorsionada y llega un punto en el que se llena todo, pero a partir de ahí empieza a decaer otra vez y volvemos al vacío. ¿Por qué? Porque al final es la sensación de que estamos en un sitio, parece que estamos avanzando, pero hemos vuelto atrás. O sea, estamos en el punto de partida y al final vuelve a aparecer la imagen del sitio público, pero esta vez, en vez de llena de gente, de vida y con cierta luz, ahora aparece vacía. El impacto que quiere generar con todo esto, al final es esa unión de todas las cosas, de lo que es el movimiento de la obra, la armonía, cómo aparecen estas figuras dependiendo de la armonía, si aparecen en figuras pues que son a la vista hacen un impacto más doloroso, más relajado, más angustioso, etcétera, etcétera. Y al final es el conjunto de todas estas cosas. Un poco ir jugando con la luz, con el sonido, con la distorsión, con la figura, con la armonía y ver que al principio hay un vacío que se llena, que parece que se llena, pero que siempre está ahí. Al final es siempre el mismo vacío.